Dice el cuento que hace unos 300 años, el rey de Suecia estaba muy turbado por las dudas que acechaban su fe en la Biblia. Había casi caído en el escepticismo por completo. No sabiendo a quién acudir, decidió hacer llamar a un gran y respetado teólogo de aquellos días, el renombrado conde Nicolás Ludwig von Zinzendorf, obispo de la iglesia morava, para que le proporcionara las evidencias necesarias para restaurar su fe en las Escrituras. El rey había decidido dedicar 10 horas exclusivamente para atender al conde. El conde Zinzendorf le comunicó que 10 horas era demasiado, pues lo que tenía que decir al rey se resumía en una palabra nada más. Muy sorprendido, el rey preguntó, ¿cuál sería esta palabra? Y el conde le respondió, judíos. Hoy diríamos Israel. La pequeña nación que nació en 1948 no existía en aquellos años del siglo XVIII. Sin embargo, el milagro de su historia era ya en esos días prueba suficiente para que el conde la utilizara para confirmar y restaurar la fe del rey. ¿Qué tiene esta nación que te interesa al mundo entero? No tiene petróleo, no tiene recursos naturales que sean de gran importancia, ni siquiera tiene un centro financiero que deje mucho que desear. Entonces, ¿qué es lo que posee este pequeñísimo pedazo de tierra que hace que su nombre sea titular a diario en las noticias del mundo? La respuesta está en su carácter profético. Israel es mencionada más de 2560 veces en la Biblia, con Dios mismo afirmando ser el Dios de Israel más de 200 veces. Las más de 100 profecías que se han cumplido literalmente concerniente a esta pequeña nación y su gran ciudad Jerusalén son un testamento a la veracidad del texto bíblico. Nótese Zacarías 12, del 2 al 3. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Esta profecía fue dada en un momento en que Jerusalén estaba en ruinas y desierta, pues había sido destruida y saqueada por Babilonia. Sin embargo, el profeta Zacarías vio su futuro e importancia. Hoy, Jerusalén ciertamente es una copa que hace temblar a todos los pueblos de alrededor. Tanto así que muchos países son presionados a no reconocerla como la capital de Israel, ya sea por temor a ofender a sus colegas árabes petroleros u otros intereses. Estos optan más bien por reconocer a Tel Aviv como la capital. Desde su fundación por el rey David hace más de 3000 años, Jerusalén ha sido, de acuerdo al Salmo 48, verso del 1 al 2, la ciudad de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 44, se nos dice que es la ciudad que Dios eligió. En Zacarías, capítulo 2, verso 8, Dios la llama la niña de su ojo. A ninguna otra ciudad se le llama así. Jerusalén se menciona más de 800 veces en la Biblia. Jerusalén, en cambio, no es mencionada ni una sola vez en el Corán. Hoy se propagan muchos mitos por los medios. Uno de ellos es de que existen hoy en día un cuerpo identificable de personas conocidas como palestinos, que vivían en la tierra designada como Palestina y que los judíos invadieron gracias a la partición de la tierra por medio de la ONU y Gran Bretaña en 1948. Este mito ha sido difundido por los árabes y absorbido por la ignorancia desde hace más de 60 años. Solo hay que preguntar, ¿y quién era el presidente o primer ministro de los palestinos antes de 1948? ¿Tenían un parlamento? ¿Qué sistema de gobierno tenían? La verdad es que nunca ha existido un Estado palestino en la Tierra Santa. Los que siempre habitaron sus tierras fueron judíos y árabes, y ambos eran conocidos como palestinos. La primer ministro mujer de Israel, Golda Meir, siendo entrevistada en 1970 por la cadena inglesa Times TV, dijo, yo soy palestina. Desde 1921 hasta 1948 yo tuve un pasaporte palestino. Aquí no había tal cosa como judíos, árabes y palestinos. Aquí solo habían judíos y árabes. El pueblo que hoy conocemos como refugiados palestinos son gente árabe
que habitaban el territorio cuando Israel fue invadida en 1948, a pocas horas de celebrar su independencia. Quedando desplazados, este grupo de gente se les rehusó ser absorbidos por las naciones árabes y fueron relegados a estatus de refugiados permanentes y herederos del victimismo ante todos los ojos del mundo, para ser usados como fichas políticas. Este victimismo hoy genera altas sumas millonarias de donaciones por organizaciones internacionales como la ONU. El nombre Palestina viene de Siria, Palestina, nombre que el emperador romano Adriano le dio a la tierra de Judá en el año 136 después de Cristo, cuando prohibió la presencia de los judíos como castigo por varias revueltas. Así el nombre de Palestina surgió y así permaneció por siglos. No fue sino hasta 1964 cuando se creó la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que surgieron los sufragios palestinos. Yasser Arafat, que no fue palestino sino egipcio, fue designado no por voto de los palestinos, sino por voto de la Liga Árabe para ser líder de los refugiados. Este terrorista que planteó toda la obra de la matanza de los atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich en 1972 se convirtió en la voz de los palestinos. Consiguió dar charlas en la ONU. Fue hombre del año de la revista Time y para completar la demencia compartió el Premio Nobel de la Paz en 1994 con 2 primer ministros israelíes. Antes de 1948, ningún palestino abogaba por obtener territorio en la Palestina. Ninguno. No fue sino hasta que Israel fuese fundada que empezó el sufragio. Y es aquí donde se nos dice otro mito, pues se nos hace creer que Israel invadió a los pueblos de Jordania y Egipto en 1967 para tomar ventaja territorial en el Banco Oeste y la Franja de Gaza, respectivamente. Solo la misma historia desmiente esta farsa. En 1967 Israel capturó este territorio defendiéndose de una coalición de naciones árabes que invadía Israel por tercera vez desde 1948. Parte del territorio capturado fue el este de Jerusalén, donde estuvo el antiguo templo, que había estado en manos de Jordania desde la invasión árabe de 1948. Conocida como la Guerra de los 6 días, esta permitió a la ciudad entera de Jerusalén regresar a manos de judíos. Una vez más, Jerusalén hacía temblar a las naciones. Y no es de asombrar que en un futuro otra vez esta ciudad vuelva a hacer temblar a las naciones. Zacarías, capítulo 14, del 1 al 2, dice: He aquí, el día de Jehová viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. ¿Qué puede causar este odio tan fuerte contra esta ciudad? La mera existencia de Israel siempre ha sido una ofensa al Islam. Los ataques terroristas sufridos en Israel en restaurantes, bares, autobuses y demás son solo un síntoma, una excusa del antisemitismo. Es importante recalcar que la fe musulmana es un sistema religioso político. No se puede separar la religión de la política. La misma palabra Islam significa sumisión. En el occidente nos cuesta entender que los mandatos de los líderes políticos musulmanes son vistos como provenientes del mismo Alá y que todo es permitido siempre y cuando avance la causa de Alá, todo incluyendo la muerte como último sacrificio. El ayatolá Khomeini de Irán era famoso por su dicho favorito: la alegría pura en Islam es matar o morir por Alá. Con esta filosofía tétrica y espeluznante, durante su guerra con Irak hace más de 40 años, miles de niños de escuela fueron enviados a los campos minados a ser volados a pedazos por los aires para despejar el camino a las tropas. En 1982, en un campo en particular, 5,000 niños fueron despedazados. Estos relatos se encuentran en Los Árabes, libro publicado en 1987 por David Lamb, corresponsal de Los Angeles Times. ¿Por qué contar esta horrible historia? Porque si esto hacen con sus propios hijos, no es de esperar mejor trato a los que no lo son.
Los palestinos han rechazado múltiples propuestas para vivir en un estado aparte en el territorio. A la OLP no le interesa la llamada solución de dos estados. A la OLP lo que le interesa es la total destrucción de Israel. En Levítico 25, verso 23, Dios se refiere al territorio dado a los judíos como mío. Lo dio para siempre y por eso prohíbe su venta. Como hemos dicho, no existe rasgo alguno de una cultura o pueblo palestino que haya habitado estas tierras. Sin embargo, la arqueología confirma una y otra vez la fuerte presencia de los judíos, estableciendo a su vez la veracidad del texto bíblico, puesto que las ciudades, la gente, los gobernantes y hasta las costumbres mencionadas allí son casi que diariamente confirmadas por la arqueología. Ningún otro texto de antigüedad es usado más que la Biblia para excavaciones arqueológicas. Los judíos, dijo el conde Zinzendorf al rey de Suecia, para probar el texto bíblico. Y hoy, 300 años después, decimos lo mismo. Los judíos, los que son mis parientes según la carne, dijo Pablo en Romanos 9, de 3 a 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Este pueblo es y seguirá siendo el tema central del futuro de la humanidad, quiéralo o no lo quiera quien no quiera. Su capital, Jerusalén, seguirá haciendo temblar las naciones hasta que el mismo Mesías regrese una segunda vez. Quiéralo quien quiera o no lo quiera quien no lo quiera. Yo soy Eric Aguilar para Lógica y Ética, Evidencias y Razones. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal y forme parte de la polémica, discusión y diálogo.